Muchos fans de Marvel, realmente empiezan en el mundillo del cómic después de ver las películas. Es obvio, aprecian una película y quieren comerse el cómic en el primer instante, pero esto no es tan fácil. El universo Marvel, como el de otras editoriales, está fraccionado, reiniciado, crossover, historias paralelas, películas en base a eventos viejos mezclados con los nuevos, etc. Hay mucho de dónde agarrarse para empezar a leer, pero a la vez no hay ningún lado que tenga una bandera que diga empieza a leer los cómics aquí. Por esto mismo podemos nombrar algunas razones por las cuales sucede esto. Muchos eventos. Quien ya esté en el noveno arte, apreciando la calidad de los cómics, sabe que Marvel se dedica a crear un evento por año, de un largo considerable para poder leerlo, pero también es sabido que existen eventos que afectan toda la continuidad de la editorial y que son más largos, o que incluso están conectados con otros eventos anteriores y otros números aparte. La pregunta es, si empiezo a leer un evento, ¿cuántos otros cómics antes tengo que leer para poder comprender el que quiero leer ahora? Muchos personajes. Esta es una situación compleja, y se divide básicamente en dos partes. Primero, existen realmente muchos personajes que son considerados papel de un héroe a lo largo de los años, cada uno con su compleja historia única que hace difícil actualizarse. Han habido más de 5 personajes bajo el nombre de Captain Marvel, 7 para ser exactos, varios Captain America y una innumerable cantidad de aliados de Spider-Man. Se puede apreciar claramente cómo es difícil leer cada uno. En segundo lugar, hay varios personajes con orígenes bastante complicados, que forman parte importante del universo y que no son conocidos por quienes empiezan a leer cómics, porque no aparecen en ninguna versión que no sea en los cómics. Es el caso de Franklin y Valeria Richards, hijos de Reed y Sue Richards. Esto solo se vuelve peor cuando hablamos de los X-Men. Personajes como Cable, Rachel Grey, Hope Summers y muchos otros son difíciles de seguir por la gran cantidad de números que hay que leer para entender los más básicos datos históricos. Por último, siguiendo la línea de los X-Men, la gran cantidad de mutantes, a pesar de que este número se redujo notablemente después de House of M, hace muy difícil seguir las series relacionadas. X-Men Legacy, New Mutants, Generation Hope, X-Factor y X-Force, por ejemplo, están repletos de personajes desconocidos para muchos fans, pero que eventualmente aparecen en series principales como Uncanny X-Men o en los varios crossovers que Marvel hace al año. 3. Eterna continuidad. Marvel incluye hechos e historias que datan de la década de los 70, por lo que es mucho más difícil hacer un recorrido completo de la historia de una serie. Además, nunca vuelve a un status quo que permita leerse fácilmente, al menos que se haga por la puerta de atrás como hicieron con Spider-Man en One More Day. Peor aún, las distintas series están increíblemente conectadas entre sí, por lo que hay que leer muchísimo para poder entender a cabalidad un evento en particular. 4. Muchas series. Digamos que quiero empezar a leer Spider-Man. ¿Qué serie leo? Amazing Spider-Man, The Espectacular Spider-Man, Peter Parker. Spider-Man, Avenging Spider-Man. Aunque elija una, eventualmente es muy probable que termine existiendo un crossover en que sea necesario seguirlas a todas. Lo mismo ocurre con los X-Men. En el crossover Second Coming es necesario leer números de X-Men Legacy, el cual es un equipo de mutantes muy poco conocidos por los fans. Entonces, es imposible seguir una serie sin que aparezcan personajes que no quiero ver o que no conozco, pero que sí afectan la historia de manera importante. Estos son mis puntos principales por los cuales creo que Marvel se hace muy difícil de seguir, pero no me malinterpreten, Marvel es y seguirá siendo una de las mejores casas editoriales para disfrutar de los superhéroes. En fin, este video era solo para expresar lo que pienso sobre esta gran casa editorial. Yo soy Max y nos veremos próximamente.